Bueno, un saludo muy especial para todo este grupo hermoso que nos acompaña en esta noche para el masterclass y agradecer al profesor Axel, agradecer al hermano Candelario como directivos allí de la Universidad de Filadelfia de México por su generosa invitación, y para mí es un gusto poderles acompañar en esta noche con el tema que nos acompaña. Muchas gracias a cada uno de ustedes que está conectado. Y bueno, voy a pedir el favor también que me activen, me faciliten allí para compartir pantalla, por favor, y poder entonces compartir una presentación que tengo preparada para acompañar la exposición de esta noche. Bien, hemos ya ha sido presentado nuestro tema de esta noche, y como ya bien cada uno de ustedes lo sabe, nos acompaña la intención de hablar sobre el impacto de la profecía veterotestamentaria o la profecía del Antiguo Testamento, el impacto de ese movimiento profético del Antiguo Testamento en lo que llega a ser más adelante la construcción teológica del Nuevo Testamento. Transcurría el año, el siglo VIII antes de Cristo. Vamos a ubicarnos ahora aquí en este periodo histórico importante, siglo VIII antes de Cristo. A ver, creo que aquí se me ha ido la presentación hacia el final. Denme un segundo, la organizo mejor, por favor. La tengo hacia el final. Vamos aquí a organizar esto. Permítanme, por favor, ya. Ahora estamos, entonces ahora sí compartimos. La presentación. Ok. Ahora sí. Ahora sí estamos donde corresponde. Bien. Transcurría el siglo VIII antes de Cristo, cuando en el escenario de la sociedad hebrea surge una figura, la figura del profeta. Con una sencilla lectura del texto bíblico y con un pequeño conocimiento de la historia de Israel, usted podría ya estar diciendo, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Cómo que en el siglo VIII es cuando se origina la profecía? Si ya desde tiempos muy remotos encontramos hombres y mujeres a quienes se les llamó profetas. ¿Cómo podemos entender esa afirmación de que van a aparecer en el siglo VIII? Bueno, justamente lo que nos convoca hoy es el interés de notar el impacto que el movimiento profético causó en la construcción teológica. Efectivamente, desde tiempos muy remotos se habla de profetas y profetisas en el texto bíblico. Hoy nos vamos a ocupar especialmente del impacto que causó el movimiento profético en la teología del Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando descubrimos que ya muy remotamente hombres y mujeres son llamados profetas y profetisas, lo que podemos ya empezar a entender es que el impacto del movimiento profético fue un impacto que empezó a generar gran importancia desde muy temprano, incluso en los mismos textos veterotestamentarios. Una pregunta interesante que tengo que hacer en este momento, y es la pregunta, ¿fue Moisés un profeta? Esta es una pregunta capciosa. Puede provocar una interesante variedad de respuestas. Ahora bien, la pregunta expresada de la manera como la he expresado, yo mismo respondería con un rotundo sí, claro, en realidad Moisés fue un profeta. Sin embargo, planteémonos una segunda pregunta. En su tiempo, en su momento, ¿los contemporáneos de Moisés llamaron a Moisés profeta? Resulta que en Deuteronomio capítulo 34, versículo 10 dice que en Israel nunca se volvió a levantar un profeta como Moisés, a quien el Señor le hablara cara a cara. Asimismo, en Números capítulo 11, versículos 24 en adelante, se nos habla de 70 varones que profetizaban. Y en Éxodo se menciona a María, la hermana de Moisés,
de quien se dice que era profetisa. No obstante, cuando nosotros llegamos a 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 9, advierte que en Israel antiguamente se les decía videntes a esos hombres a los que hoy se les llama profetas. Quiero que pongan mucha atención en esa aseveración del texto de 1 de Samuel, porque la aseveración, la afirmación que aparece allí, lo que nos está diciendo es que cuando el texto de Samuel se escribe, ya se conoce el término profeta, pero cuando ocurrieron los hechos, no se conocía la expresión profeta. Es decir, cuando hablamos de la producción del texto, estamos hablando aproximadamente del siglo IX antes de Cristo. Noveno. Si Moisés vivió 400 o 500 años antes, quizás 600 o 700, es una discusión histórica muy interesante que no voy a abordar ahora, pero vivió varios siglos antes de ese hoy mencionado en Samuel. Significa entonces que a Moisés en su tiempo no se le podría haber conocido como profeta, no se le llamó profeta. ¿Qué fue entonces lo que pasó? Una verdad muy clara con la que nos encontramos hoy es que la redacción final de los textos del Pentateuco se produce en un periodo muy tardío, es decir, mucho tiempo después de acontecidos los hechos. Luego, si a Moisés se le llama profeta en el texto, debemos tener claro que se le llamó así en la redacción final del texto, no como un epíteto con el que se le reconoció en su tiempo y con el que le llamaban sus contemporáneos. Más bien, esta es una lectura que se tuvo de él al pasar de los tiempos. Cuando ya aparece el concepto propiamente de profeta, a Moisés se le asocia con esa figura precisamente porque, como hace un momento lo decía, sin lugar a dudas, Moisés le podemos conocer como profeta. Al mencionar 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 9, ese texto de que antiguamente se le decía videntes a esos hombres que hoy se les llama profeta, estamos acercándonos a dos términos que serán fundamentales para comprender el impacto del ministerio profético. Mientras que en español podemos estar diciendo vidente y profeta, en hebreo estamos hablando de roé, o sea, el vidente, y de Naví, que es el término original en hebreo que después se va a traducir como profetés del griego. Estos dos términos que encontramos aquí marcan fundamentalmente el concepto del profetismo, y la asociación que tenemos entre estos dos hombres es lo que nos va a llamar la atención. ¿Por qué se asocia a un vidente con un naví, a un roé con un naví? Básicamente porque tanto el uno como el otro fueron hombres que representaron la voz de Dios. Sin embargo, la designación de roé y de naví, es decir, vidente y profeta, es una designación que se debe entender es diferente. Hay que advertir aquí que su tarea, su labor era muy diferente. Mientras que el roé, el vidente, se distinguió por ser una persona a la que Dios usaba para advertir lo que estaba por venir en un estilo de videncia o de adivinación, como lo encontramos en aquel texto de 1 de Samuel 9:6. El criado le dijo a Saúl: en esta ciudad hay un varón de Dios, un hombre reconocido porque todo lo que él dice acontece tal como lo dijo. Busquémosle allá. Quizá él nos dé algún informe sobre las almas. Este es un hombre aquí, se trata de ese vidente, de ese roé, de ese hombre que, digámoslo así, adivina lo que está por venir. Pero por su parte, el naví, profeta propiamente dicho, se distinguió por ser una persona que hacía un vehemente llamado al cumplimiento de la ley del Señor. En ese sentido, anunciar lo que estaba por venir, sí, pero no al estilo del vidente, sino al estilo de advertencia de las consecuencias. El naví advierte que de no acatar la ley del Señor vendrán consecuencias.
mientras que el roé anunciaba cuándo va a haber cosecha, cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Vamos a encontrar un texto en Amós, capítulo 5, versículo 11, donde se evidencia en lo que era la palabra profética de estos Nebihim que surgen en el siglo octavo. Dice Amós, siendo que ustedes pisotean al pobre y le imponen tributo de grano, no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán el vino de los selectos viñedos que han plantado. Observen que se trata de una relación de causa-efecto, una relación de la desobediencia, del desacatamiento de la ley de Dios, que traerá graves consecuencias. La palabra profeta proviene del griego profetés, no del hebreo que corresponde al Antiguo Testamento. Fue del hebreo naví de donde surgió más adelante la traducción profetés. Pero entonces es de naví, del hebreo, de donde nosotros tenemos que tomar el verdadero sentido. Mientras que profetés podría ser entendido como uno llamado a ser vocero o portavoz, uno que habla en nombre de Dios, naví se construye a partir del verbo navá, que traduce profetizar. Y verbo que va a traducir, viene de la raíz navar y lo debemos traducir como hervir. Suena extraño decir que naví traduce hervir o está relacionado con hervir, porque entonces no le encontramos lógica. Efectivamente, no se le encuentra lógica, su etimología es incierta y por eso el griego va a adoptar la forma profeta, profetés, que significa mensajero o enviado o alguien que habla en nombre de él. Pero en realidad vamos a encontrar entonces desde aquí que lo que nos resuelve el problema del verdadero significado de la palabra naví no es necesariamente la etimología, sino ya empezamos a encontrar aquí una cuestión teológica que no resuelve propiamente este problema frente al cual estamos. Jeremías advierte en capítulo 9, versículo 9, que cuando dije que nunca más volvería a anunciar tu palabra, sentí en mi interior un fuego que me quemaba y no lo pude resistir. En ese texto el profeta Jeremías nos está ya acercando a ese concepto de lo que es el nevigismo, lo que es el ser profeta desde esa perspectiva veterotestamentaria. De esta manera, podemos decir entonces que Naví es aquel que en su corazón arde el mensaje que la palabra transmite y por eso no lo puede callar. Contrario a lo que muchas veces hemos entendido, sencillamente al profeta como un adivino. Ese tipo de profeta corresponde a ese primer movimiento, el roeísmo que surge en la sociedad hebrea y que debemos asociarlo más bien con la actividad de adivinación o vaticinio. Luego, cuando Deuteronomio 34, versículo 10, afirma que en Israel nunca se volvió a levantar un profeta como Moisés, no se equivoca. Pues en realidad Moisés es el primer y gran expositor de la ley del Señor. Además de ser el primer atalaya que advirtió sobre las graves consecuencias de apartarse del camino del Señor. Sin embargo, cuando hablamos del impacto del movimiento profético veterotestamentario en la construcción teológica del Nuevo Testamento, nos referimos a ese movimiento que se enmarca entre los siglos 8 y siglo V antes de Cristo. Es decir, aquí es necesario precisar que estamos hablando de ese movimiento profético del neviísmo, ese movimiento que surgiría sobre el siglo VIII aproximadamente, con un margen de error muy pequeño. ¿Qué fue entonces lo que propiamente hicieron los profetas, los Nebihim? Ese grupo de personas que a partir del siglo VIII y hasta el siglo V participan del escenario social del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que propiamente hicieron los profetas que causó tanto impacto? Con la intención de marcar solo unas cortas líneas en esta limitada exposición que tenemos hoy, debemos considerar fundamentalmente dos aspectos. El primer aspecto que debemos considerar es la persona del profeta. La persona del profeta es fundamental para comprender justamente el hecho teológico.
Con la aparición de los Nevi'im, aparecieron los hombres que cambiaron el concepto de la intervención de Dios en la sociedad hebrea. Un Naví era una persona muy individual. No era un hombre que andaba rodeado de grandes personalidades ni ocupando las posiciones de gran dignidad. No profetizó para ser prosélitos. Su papel no era el de conformar bancadas, grupos, movimientos. No, su papel no era el de buscar seguidores. Era el profeta más bien un hombre íntegro, consagrado a Dios, desinteresado por las maquinarias del gobierno. Al Naví le incomodaba la inmoralidad, la infidelidad a Dios y al hogar, el chantaje y la opresión. El Naví del Antiguo Testamento era una persona valiente. No tuvo temor en denunciar el pecado con nombre propio, aún a costa de su propia vida. Los Nevi'im eran hombres leales a Dios. Era un mensajero de Dios realmente, pero no era un simple cronista, no era un autor de comentarios políticos o comentarios críticos. El Naví tuvo la capacidad de ver detrás de las circunstancias, no en el sentido de adivinación, sino que el Naví veía lo que los demás no veían. No era movido por las creencias populares. Sin embargo, los Nevi'im fueron los hombres más humanos de la época. Fueron movidos por el dolor del desprotegido y la angustia del desamparado. No toleraron la injusticia ni se gozaron con los que pronunciaban palabra mentirosa. Ellos profetizaron al pueblo y buscaron la restauración, no la división. Anunciaron juicios y sin embargo nunca se alegraban cuando se cumplía su palabra, porque el juicio era destructivo. El drama de la profecía siempre fue la de convertirse en la voz del que clama en el desierto, como lo va a decir el profeta Isaías en capítulo 40 y lo repite después Juan en el capítulo 1. Los Nevi'im aparecieron siempre en los momentos difíciles de la nación, pero no lo hacían como figuras oportunistas con el deseo de aprovechar la crisis, figurar y sacar provecho. No, más bien aparecían en los momentos de crisis con el compromiso de reorientar el curso de la nación para procurar su restauración. No era la forma literaria o lo novedoso del mensaje lo que hacía que una palabra se definiera como profecía. Con los Nevi'im, la profecía tampoco tenía que ver con vaticinios o con adivinaciones. Con los Nevi'im, más bien, la profecía tenía que ver con algo que va mucho más allá. Una palabra profética era simplemente una palabra que correspondía al mensaje de Dios. Por eso ellos usaron la fórmula con amar Yahvé, que traduce así ha dicho el Señor. El verdadero profeta de Dios no se distinguió por otra cosa más que por anunciar el mensaje de Dios de manera clara y eficaz. El profeta de Dios denunció el pecado, pero anunció esperanza para el pecador. Los profetas se dedicaron a buscar el retorno de un pueblo desviado a los principios de la palabra de Dios. No eran profetas porque adivinaran. Eran profetas porque ardía en su corazón el mensaje que la palabra transmite y por eso no lo podían callar. Ardía en su corazón una fuerte pasión por el pueblo, por la comunidad, por establecer el proyecto de Dios. Lo que los definió como profetas fue su rechazo al pecado, su vehemencia al momento de proclamar la palabra y su interés por la construcción de un pueblo que evidenciara la presencia de Dios y que fuera luz en medio de un mundo en oscuridad como meta del proyecto de Dios. Allá en el encuentro que el profeta Amós tuvo con el sacerdote Amasías, encontramos un vivo ejemplo de un hombre que renuncia a distinguirse por títulos y rangos, así los rangos sean ministeriales. Su llamado es a proclamar con vehemencia el mensaje de la palabra. Cuando el sacerdote lo quiere encasillar en un esquema que se había convertido nada más que una formalidad religiosa, Amós advierte: yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy un simple cuidador de ovejas, pero escucha lo que Dios tiene para decir respecto a tu comportamiento. Al revisar las características que identificaron a los profetas, o si se quiere, a los Nevi'im,
estamos ya encontrando un primer gran impacto del movimiento profético veterotestamentario en la construcción teológica del Nuevo Testamento, siendo que este carácter descrito aquí en estas cortas líneas será el que incida en las grandes figuras proféticas del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de hombres como Pablo, como Pedro, como los diferentes pioneros del cristianismo primitivo e incluso del mismo Jesús, entendido también como un profeta. No que fuera simplemente un profeta más, pero que claramente la acción de Jesús estuvo enmarcada en lo que fue el movimiento profético. Pasemos entonces a un segundo aspecto a contemplar, y es el mensaje profético. El mensaje de los profetas veterotestamentarios, antes de ser una proclamación novedosa, consistió en la proclamación de la palabra. Los profetas no estaban buscando algo nuevo para decir. Estaban buscando que el pueblo volviera a esa palabra que ya había sido anunciada con mucho tiempo de anterioridad. Era una palabra que había sido despreciada, pero era conocida por el pueblo. Los profetas hicieron un llamado a volver. De ahí la insistencia de una expresión clave en el libro de Jeremías, el shub, expresión hebrea que traducimos como conversión y de la que hablaremos un poco más adelante. Es volverse a la palabra. La palabra contiene el proyecto de Dios. Y ese proyecto de Dios está establecido desde el diseño de la construcción de la comunidad hebrea allá en el Sinaí. Esa palabra, va a decir el apóstol Pablo, es útil para enseñar la verdad, para convencer de pecado, para corregir los errores y para entrenar al hombre de Dios en una vida justa. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. El mensaje profético era claro. Contenía por lo menos 4 aspectos que debemos resaltar. El mensaje profético presenta algún concepto de la naturaleza de Dios. Cada mensaje profético deja ver algo de Dios, ya sea su amor, ya sea el concepto de un Dios universal, ya sea la justicia de Dios o la santidad. Por otro lado, el mensaje profético enfatiza la necesidad de obedecer a Dios. El deber no se cumple con sacrificios, con ritos, sino con una obediencia personal y ética. El mensaje profético confronta y rechaza la maldad y a los malhechores. El mensaje profético declara que el reino de Dios se acerca. Es convencional que se defina la tarea del profeta como el que anuncia y denuncia. Definición que obliga a la pregunta, ¿qué es lo que el profeta anuncia y qué es lo que el profeta denuncia? Esta pregunta es la que le da sentido a la tarea del profeta. En la declaración de Jeremías, en el capítulo 1, encontramos la estructura del denuncio y del anuncio. Dice el profeta, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué ves tú, Jeremías? Entonces yo dije, veo una vara de almendro. El Señor me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mi palabra del Señor por segunda vez y me dijo, ¿qué ves tú ahora, Jeremías? Y entonces le dije, veo una olla que hierve y está inclinada desde el norte. 2 preguntas que el Señor le hace a Jeremías y que sintetizan el mensaje profético. ¿Qué ves? La palabra. ¿Qué ves? Los efectos de la misma. 2 cosas fundamentales, la palabra y los efectos de la palabra. Esto es lo que sintetiza el mensaje profético. De esta manera, el anuncio no es otra cosa que la proclamación, la defensa y la enseñanza del proyecto de Dios. El proyecto de Dios es restauración y es vida. Y por otro lado, la denuncia corresponde a la advertencia que se hace de la contaminación del proyecto de Dios. Una contaminación que conduce a la injusticia y a la pérdida del equilibrio social. Desde el relato del llamado de Jeremías en capítulo 1, versículo 10, podemos ilustrar lo que representó el profetismo veterotestamentario. Desde hoy mismo, dice el Señor, te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para extirpar, para destruir,
para perder, para derrocar, para construir y para plantar. Jeremías 1:10. La declaración del profeta gira en torno a 6 verbos que están distribuidos en 2 grandes grupos. El primer grupo implica una acción demoledora: extirpar, destruir, perder y derrocar. Verbos que van a ser traducidos al español de diferentes formas. En cada versión de la Biblia usted puede encontrar una forma distinta. No hay un orden en sí, no hay un orden preciso. El interés en el texto es simplemente enfatizar una acción demoledora que implica desarraigar, romper, destruir, derribar, arrancar, arrasar, asolar, defender. ¿Cómo es posible que esta sea la función del profeta? Dios le dice a Jeremías: te he puesto para eso. Claro, esa es la función del profeta. Lo es desde la perspectiva de la denuncia. La palabra profética denuncia como una de sus principales labores. Un mundo y una sociedad que se construye sobre antivalores y desórdenes, una sociedad que es amoral y sin principios, debe ser sometida a un proceso de demolición total. Es necesario demoler todo el heno y toda la hojarasca. El profeta tiene que derrumbar todo el andamiaje que se ha levantado con argumentos débiles. La denuncia es justamente la destrucción de los castillos de arena. Así como Natán desbarató el castillo de arena de David, así como Samuel desbarató el castillo de Saúl, así como Jesús desbarató los castillos de los fariseos. La acción profética consiste entonces en pararse sin temor frente al pecado, la injusticia, la mentira, el engaño y la falsedad, denunciando con vehemencia lo que es torcido y trastornando las maquinaciones impías. Ahora aparecen los otros 2 verbos planteados por el profeta Jeremías: reconstruir y plantar. 2 verbos que no necesariamente plantean un orden sistemático, por lo que algunos traductores prefieren usar los términos construir y edificar. Aquí llegamos justamente al momento más importante del ministerio profético, entendiéndose como tal la acción de irrumpir en el medio, consiguiendo afectarlo positivamente, logrando una transformación, un cambio, una renovación. El ministerio profético apunta a trascender en el contexto directo. Trascender por medio de la palabra que ha sido dada por Dios. Palabra que además ha sido conocida y proclamada, pero tristemente olvidada. Si las características de la persona del profeta son el primer gran impacto del movimiento profético veterotestamentario en la construcción de la teología del Nuevo Testamento, las características de la profecía son el segundo gran impacto. Por eso, el vehemente y agónico grito de Amós será el eco que retumbará no solo en el movimiento profético del Antiguo Testamento, sino en el pensamiento neotestamentario. Decía Amós: que tu palabra corra como las aguas y refresque como impetuoso arroyo. De esta manera, vamos viendo cómo el profetismo veterotestamentario comienza a marcar claramente los derroteros de la teología desde tiempos muy tempranos. Miremos entonces cuál es el impacto del movimiento profético del Antiguo Testamento en la construcción teológica del Nuevo Testamento. Ya hemos distinguido 2 grandes momentos en la profecía del Antiguo Testamento. Por una parte, encontramos esos profetas roé, que en realidad y de manera más precisa debemos llamarles videntes. Estos serán distinguidos en la tradición hebrea como los profetas anteriores. Y por otro lado, tenemos a los Nevi'im, quienes serán propiamente los que marcan la perspectiva profética de la que estamos hablando, y que serán conocidos en la tradición hebrea como los profetas posteriores. Estamos hablando de esos hombres cuyos discursos quedaron registrados en un grupo de libros que llevan sus nombres y que conocemos hoy como los libros proféticos.
a saber ellos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Al primer movimiento le llamamos videntes, profetas anteriores. A ese grupo de profetas se les va a conocer también como los profetas de la acción. Mientras tanto, al segundo grupo, los Nevi'im, los profetas posteriores, será el grupo al que se le conocerá como los profetas de la palabra. De la palabra. Por eso es que justamente de estos profetas posteriores quedaron unos libros y unos discursos registrados. Mientras que de los primeros profetas, de los anteriores, lo que quedaron fue la narración de unos hechos y de unas historias. Los profetas anteriores van a aparecer en los libros históricos. Los profetas posteriores dejaron libros consignados con su pensamiento, con sus oráculos, con sus pronunciamientos y con su elaboración teológica. Aunque al decir la elaboración teológica de estos discursos, nos tenemos que enfrentar a un problema grande, y es la afirmación de la teología en los profetas. Bueno, primero que todo tenemos que preguntarnos, ¿qué es teología? Definamos teología. Esta pregunta es complicada. En realidad y lamentablemente no podemos abordar la discusión sobre la teología en este pequeño espacio de tiempo que tenemos. Sin embargo, partamos sencillamente de una premisa. La premisa de que un discurso teológico es aquel que aborda cuestiones concernientes a la experiencia y la relación del hombre con Dios. Permítanme, lo repito. Digamos que, de manera muy sencilla, la teología o el discurso teológico es aquel discurso que aborda cuestiones concernientes a la experiencia y a la relación del hombre con Dios. Los Nevi'im serán entonces los grandes teólogos del Antiguo Testamento. De hecho, los Nevi'im son los primeros teólogos de la historia. Es decir, los primeros en elaborar un pensamiento ordenado y claro sobre la experiencia y la relación del hombre con Dios. Por supuesto, si pretendemos comparar esos discursos con los discursos de los grandes teólogos modernos, descubriremos que existe una enorme brecha. Por supuesto que el teólogo de hoy es académico, es formado en grandes disciplinas, con grandes recursos literarios y lingüísticos, es estructurado en su exposición, sistemático, elocuente, características que seguramente no encontraremos en los profetas posteriores. Pero a pesar de ello, todo ese discurso estructurado, ordenado y elocuente de la teología de hoy sigue siendo un discurso sobre las cuestiones teológicas que abordaron los profetas posteriores. Es decir, los profetas posteriores, aunque estamos diciendo el impacto causado en el Nuevo Testamento, siguen causando incluso un impacto hasta nuestros días. Por su parte, el Nuevo Testamento va a girar en torno a esas mismas cuestiones que trabajaron los profetas posteriores, las que plantearon ellos en sus discursos. Con solo hacer una mirada panorámica a esas grandes cuestiones, podemos descubrir la dependencia teológica que el Nuevo Testamento tiene desde la profecía o a partir de la profecía veterotestamentaria. Yo me voy a permitir hacer un pequeño acercamiento muy rápido a algunas teologías. Bueno, tengo que decirles algunas grandes teologías, pero simplemente con esto pretendo decirles a ustedes, vean todo lo que de aquí en adelante podríamos obtener. Primero voy a tocar solo unas pocas teologías, y segundo, de esas pocas teologías solo voy a abordar un par de cuestiones muy rápidas. Permítame entonces comenzar hablando de una primera teología, de un primer hecho teológico.
hecho teológico al que tenemos que llamarlo el Mesías. El Mesías es un discurso teológico que va a comenzar desde la perspectiva profética del Antiguo Testamento. Llamarle a Jesús el Mesías no fue ni una casualidad ni un atributo espontáneo de la sociedad hebrea del primer siglo. En realidad, el anhelo mesiánico era un sueño que había sido sembrado desde muy temprano en los discursos proféticos. La desilusión y la frustración de la sociedad hebrea frente a sus líderes políticos y religiosos los llevó a soñar con un ungido de Dios que interviniera para traer salvación y liberación. Y es que tengan presente lo siguiente: la palabra Mesías, que en realidad es una construcción latina del hebreo Mashiach, traduce al español simplemente como ungido, y es equivalente al término griego Christos. Lo que estoy diciendo es que en hebreo decimos Mashiach o Mesías, en griego decimos Christos o Cristo, en español diremos sencillamente ungido. Es así como la irrupción de Jesús en el escenario social del pueblo hebreo hace que muchos, especialmente las clases populares y menos favorecidas, se ilusionaran con la idea de que por fin ha llegado la salvación a través del Mesías. Muchos de estos hombres que se ilusionaron, mucha de esta gran parte de esta sociedad que se ilusionó con la llegada de Jesús, a quien veía como Mesías, rápidamente se desilusionaron. No solo porque su Mesías fue asesinado, fue llevado a la cruz, su ungido fue crucificado y con él parecían morir las esperanzas de ese reino que tanto soñaban, sino que también hay un giro en la teología mesiánica cuando llega el Nuevo Testamento. Y es que ya el Mesías no es predicado como aquel ungido que liberará al pueblo hebreo, sino que ahora el advenimiento de un Mesías es el advenimiento de alguien que libera no solo a Israel por el yugo opresor de los extranjeros, sino que será el Mesías que liberará al mundo entero del pecado. Por supuesto que aquí encontramos ese giro teológico, ese aporte teológico en el Nuevo Testamento con la irrupción de Jesús, pero sencillamente una elaboración teológica que es continuidad de ese sueño mesiánico nacido en el Antiguo Testamento. Por su parte, o por otro lado, podemos hablar de la teología del día de Yahvé, el Yom Yahvé, el día de Jehová, el día del Señor. Un día anunciado, escúcheme bien, por 11 de los libros proféticos. Usted va a encontrar la expresión el día de Yahvé en 11 de los libros proféticos que tenemos. No digo cuántos, porque eso depende cómo los contemos. Para algunos son 15, para otros 16 y para otros 17. Bueno, cualquiera que sea la forma como los contemos, sepamos que 11 de esos libros contienen un discurso sobre el día de Yahvé. Un día que es tema exclusivo del profetismo. Hablar del día de Yahvé es algo que no se le había ocurrido ni a los sabios ni a los intelectuales de la sociedad hebrea. No lo encontramos en ningún otro corpus bíblico sino en los profetas del Antiguo Testamento. No está en Salmos, no está en los libros históricos, mucho menos en el Pentateuco. Pero es tan interesante cuando nos acercamos a la visión que los profetas tienen del día del Señor. Para Amós, el día de Yahvé es consecuencia del pecado, tal como se asume de manera convencional incluso hoy. Sin embargo, para Isaías, el día del Señor es la oportunidad en que Dios humillará a los soberbios. Mientras tanto, para Joel es motivo de juicio contra los enemigos. Por su parte, para Jeremías, el día de Yahvé es la muestra de que Dios protege a su pueblo.
Y en unas miradas muy interesantes, para Habacuc, el día de Yahvé es un recurso de Dios para darle una gran enseñanza a su pueblo. Pero para Ezequiel es un acontecimiento con una finalidad misiológica. Con la llegada del pensamiento neotestamentario, el anuncio de la segunda venida de Jesús a la tierra será presentado como el cumplimiento máximo del día de Yahvé, ahora anunciado como el día del Señor, en tanto el uso de Yahvé o Jehová ha sido restringido y ha sido cambiado por el Kyrios, el Señor, título que ahora se le atribuye a Jesús. Por lo tanto, Jesús, el Señor, será el máximo juez y será el Señor del día. El día del Señor del Antiguo Testamento, del mensaje profético veterotestamentario, ahora es el advenimiento de Jesús. Miremos una teología más, la escatología. La escatología o el fin de las cosas. La escatología ya había sido anunciada por los profetas bajo la expresión hebrea el Yom Ajarón, que traduciríamos literalmente al español como el día postrero. Tal como lo establece Miqueas, acontecerán los postreros tiempos, que el monte de la casa de Yahvé será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Un día postrero que ahora en el Nuevo Testamento estará relacionado con el fin de todas las cosas, con el juicio final y con el fin de la historia. Cuando habrá una nueva Jerusalén, una Jerusalén que será celestial, como ya lo habría anunciado Ezequiel. Una teología más, salvación. Mientras muchos esperan ser liberados de las clases dominantes, ya fueran opresores extranjeros o sus propios gobernantes opresores, los profetas advierten que la salvación viene de Jehová. Sí, el pueblo espera simplemente una liberación política. Los profetas dicen que se trata más bien de una salvación de la persona humana, del ser integral, del ser espiritual. Una teología que ya Isaías predicaba con su mismo nombre, que en hebreo se pronuncia Yeshayá o Yeshayahu, Isaías. Yeshayá significa Yahvé es salvación, nombre que comparte su raíz gramatical con el nombre Oseas, Joshea, que significa salvación. Entonces, con ese planteamiento teológico, o más bien en el marco teológico de ese planteamiento de la salvación, aparece Jesús, o mejor, Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, Jesús el ungido, cuyo significado es exactamente el mismo de Isaías. Yahvé salva. Jesús significa Yahvé o Jehová salva. Entonces aparece esa mujer que dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pecados. Bien, esto nos manda a la siguiente teología, el pecado. La predicación de Ezequiel en capítulo 18, versículo 20, cuando afirma el alma que pecare, esa morirá, difundida como denuncia de la conducta errada del hombre al apartarse de la ley de Yahvé, será retomada con mucho énfasis en la teología paulina, allá en Romanos capítulo 6 y en otros textos. Pablo la retoma como causa fundamental de separación entre Dios y el hombre. Pero es necesario anotar que, tal como lo hace Amós, la predicación de Jesús va a mostrar que el pecado no se entiende en el pensamiento profético como una acción religiosa que va contraria de los estándares de alguna manera caprichosos establecidos por Dios. Es decir, el pecado no lo constituye simplemente el hecho de que se trate de una acción contra el gusto de Dios, sino que el pecado se define desde la perspectiva profética
como el daño que las acciones causan al prójimo. Por eso el incumplimiento de los mandamientos se constituye pecado, no porque se desobedece a Dios, sino porque se afecta negativamente al otro. Ya conocemos nosotros lo que Jesús dijo al respecto. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga estúpido quedará expuesto al infierno de fuego. Por eso, si tú traes ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego sí ven y presentas tus ofrendas. Este mismo concepto entonces también nos manda a la siguiente teología que queremos abordar: la conversión. Una interesante teología que encuentra en Jeremías su más grande exponente. Jeremías invita a un pueblo apóstata e insensato a que se vuelva al camino recto del Señor. Tremendo el texto de Jeremías 15:19 cuando dice: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo preciado de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Luego, si se trata de la conversión de un pueblo que conoce a Dios, porque Jeremías le está hablando al pueblo hebreo, al pueblo que conoce la ley, entonces la conversión no es una decisión sobre un cambio de religión o de doctrinas religiosas, sino que la conversión es en realidad un cambio de actitud y de comportamiento. Por eso la raíz hebrea shuv que había mencionado al principio, la raíz que utiliza Jeremías de una manera recurrente. Shuv significa volver, significa regresar, no significa cambiar. Ya en el Nuevo Testamento, evidentemente esta teología encontrará un fuerte énfasis cuando el mensaje del evangelio llegó al pueblo hebreo. Cuando el mensaje iba al pueblo hebreo era un llamado a convertirse, es decir, a volver a los principios de la palabra. Sin embargo, cuando se trata de los pueblos gentiles alcanzados con el mensaje, en vez de usar el término griego epistrefo, que corresponde a la expresión hebrea shuv, es decir, volver, más bien en el griego encontraremos la expresión metanoia, que significa arrepentirse, cambiar de opinión o de propósito. No obstante, el concepto del shuv, volverse o convertirse, será usado en la teología paulina y en otras epístolas universales para hablar de una iglesia con tendencia a la apostasía, como en el caso del ferviente llamado a las iglesias de Sardis y Laodicea en el Apocalipsis, donde se les llama a convertirse, es decir, a volver. Ustedes son iglesia, conviértanse porque se están yendo por otro lado. Es común procurar el desarrollo de discursos teológicos a partir de relatos y textos neotestamentarios para definir doctrinas y marcar el derrotero de cada corriente de pensamiento. Pero un ejercicio que desconozca el origen profético veterotestamentario del pensamiento teológico neotestamentario es un discurso que se expone peligrosamente a ser simplemente un discurso tendencioso y acomodado. Los Nevi'im fueron hombres que ante todo centraron sus reflexiones sobre la base de un pueblo que conoció a Dios y fue objeto de la revelación de su palabra. Por lo tanto, los discursos de los profetas, más que discursos filosóficos, fueron discursos orientadores y tan provocadores que motivaron toda la reflexión teológica del Nuevo Testamento. Dios permita que estas cortas líneas nos ayuden a marcar nuevos derroteros en nuestra elaboración teológica también. El Señor les bendiga.
Muchas gracias, pastor. Gracias por el tiempo que nos ha compartido. Yo creo que, como usted bien lo menciona, no basta lo que aprendimos el día de hoy. Necesitaríamos más horas, más clases para poder comprender el impacto que tuvo el movimiento profético veterotestamentario. Entonces, bueno, pues ha llegado la hora de las preguntas. Yo vi que algunos de ustedes estuvieron anotando, entonces les pido de favor que no voy a poderles tal vez poner el audio, así que por favor escríbanlas y vamos a irlas leyendo poco a poco. ¿Les parece bien? O si alguno quisiera que se le habilitara el micrófono, adelante, puede hacérmelo saber. Excelente, hermano Alexis. Muchas gracias. Aprovechando por aquí para saludar al maestro Candelario Miranda Amador. Qué gusto saludarlo, maestro. Un privilegio saludarle. Gracias, Axel, también. Bueno, quisiera comentar, no veo aquí al profesor. No lo veo. Bueno, aquí está, aquí está. Profesor, muchas gracias por su exposición. Estuvo excelente, magistralmente, muy bien. Puedo entender varios aspectos en este sistema teológico. Quiero ser breve en la pregunta, pero quisiera hacer un preámbulo antes de formular mi pregunta. Una de las inconsistencias que yo considero que existen dentro de la teología es no considerar que el cristianismo viene de un estatus judío. Y a través de ese paso del judaísmo al cristianismo, en los apóstoles, incluyendo Pablo, escribe sus cartas, ¿no? Bueno, las que se le consideran paulinas. En ellas se hace mención de muchas cosas con relación a la antigua ley de Moisés, a la justificación, a la salvación. Mencionaba usted acerca del propósito del profeta. Creo que en nuestro sistema actual, en nuestro movimiento contemporáneo, se ha desvirtuado el concepto del profeta. Me viene a la mente, por ejemplo, la charla de Jesús con la mujer del pozo, la samaritana, cuando le menciona acerca de su condición de civil, en su estado casado, soltera o que ha tenido muchos maridos, y la mujer le menciona, creo que eres profeta. La pregunta que quisiera hacerle, profesor, es la siguiente. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos a un Juan el Bautista, nacido desde el vientre de su madre, de nuevo por el Espíritu Santo, y se menciona que él es el de nacidos de mujer, el profeta más grande que ha habido de todos los tiempos, ¿a qué se refiere cuando menciona que él es el profeta más grande que ha existido de todos los tiempos? Esa es mi pregunta, profesor. Gracias. Bien, del que se dice eso fundamentalmente es de Moisés. Eso es una expresión que se usa en Deuteronomio refiriéndose a Moisés. Cuando hablamos del impacto causado por la teología del profetismo en la elaboración teológica del Nuevo Testamento, una de las causas grandes o uno de los aspectos profundos que se va a producir como ese impacto, tiene que ver con esas designaciones, digámoslo así, lo llamaríamos en nuestros términos hoy en día ministeriales. Hay un caso muy interesante. Miren ustedes que en el Nuevo Testamento a David se le llama profeta, a Enoc se le llama profeta, pero usted busque en el Antiguo Testamento cuándo se le dice a David profeta o a Enoc. Nunca. Pero en el desarrollo de los textos del Nuevo Testamento se les va a llamar profeta. Una explicación que yo doy así un poco ilustrativa es un poco lo que pasa hoy con la figura pastor. Miren cómo a Axel todo el tiempo se le sale diciéndome a mí pastor.
Y eso me pasa todo el tiempo y nos pasa. O sea, cualquier persona que hable de la Biblia, ya la gente le dice, ay, pastor, pastor. Es como un concepto muy arraigado que si usted es cristiano, entonces es pastor. Si usted lleva una Biblia debajo del brazo, es pastor. Si usted predicó en la iglesia el domingo, es que es pastor. Y el ministerio laico, por ejemplo, se ha desconocido muchísimo. Bueno, en el Nuevo Testamento, en la época del Nuevo Testamento, eso pasaba con la palabra profeta. Todo el que es importante se le llama profeta, porque en ese momento todavía pastor no ha tomado esa connotación que va a tener hoy en día. Entonces David, ay, profeta. Enoch, profeta. Abraham, profeta. Todos son profetas. ¿Por qué? Porque es una forma de entender grandes hombres de Dios. No obstante, el profetismo se va a distinguir y se debe conocer no por rangos, como lo mencioné en su momento, sino propiamente por la labor que desarrollaron. Una labor que está ligada fundamentalmente con el compromiso con la palabra. Por lo tanto, no se trata tampoco de clasificar qué profeta es más grande que otro. Cuando de Moisés se asegura eso, y yo decía, ciertamente yo estoy muy de acuerdo con eso, es fundamentalmente por una cosa, y es que Moisés fue el receptor de la palabra directa de Dios. Entonces, digamos, tuvo una experiencia, y eso es lo que va a decir Deuteronomio, Moisés tuvo una experiencia que no va a tener nadie más, ¿sí? Por eso hay esa clasificación, pero de ahí para allá, no se trata de distinguir, venga, miremos en este grupo aquí, cuánto, levanten la mano, cuántos se consideran profetas, y vamos a ver cuál de los que estamos aquí es más grande que el otro. No, eso no son designaciones, clasificaciones, escalafones. Es sencillamente, de hecho, el profetismo no es una profesión, ni es un título que se ostenta, ni con tarjetas personales, ni más. Es una responsabilidad que se tiene. Por eso Amós citamos allí, cuando le dijeron profeta, Amós dijo, profeta ni que nada, a mí no me digan nada. Yo soy simple cultivador de higos y cuido ovejas, pero escucha palabra del Señor. Ese es el verdadero profetismo. Muchas gracias, doctor. Y ahora yo no, pastor, doctor. ¿Habrá alguna otra persona que esté interesada en realizar alguna pregunta? Bueno, aquí en el chat dice que tengo dos preguntas relacionadas precisamente con Juan Bautista. Cuando la Biblia se le refiere que el espíritu de Elías está en él, tiene que ver con la característica que acaba de mencionar de los tipos de profeta. Y dos, la segunda pregunta es si los apóstoles, incluyendo a Pablo, conocían este tipo de diferencia que hoy plantea en cuestión de la profecía y las dos caracterizaciones de profeta. Voy a empezar por la segunda, que es más fácil. Con eso, si se me acaba el tiempo, no respondo la segunda o la primera. A ver, Pablo y los apóstoles conocían la distinción entre los dos, sí, claramente. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vamos a tener lamentablemente un problema serio lingüístico. Es que en el Antiguo Testamento claramente está el Roe y el Naví, claramente estaban definidos y claramente estaban establecidos y delimitados, etcétera. En el Nuevo Testamento se produce una triste circunstancia, y es que se usa el griego profetés para designar tanto al Roe como al Naví. Es decir, tanto Roe como Naví quedaron vinculados en el concepto de profetés. Y peor ocurre con el desarrollo de la iglesia, cuando en el Nuevo Testamento los dos quedaron en uno, pero con el paso del tiempo se sacó al Naví y la palabra profeta hoy va a estar asociada fundamentalmente con el que adivina. Ay, usted es profeta. Uy, yo dije que mañana iba a llover y llovió. Ay, usted parece profeta. Nada que ver con el profetismo veterotestamentario. No se trata de adivinación. Se trata de un compromiso con la palabra. Por supuesto que los apóstoles y Pablo y Jesús tenían muy claro esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí en los textos del Nuevo Testamento nosotros no vamos a encontrar ese énfasis tan marcado, precisamente. Miren ustedes, a la gente le suena raro cuando uno dice el profeta Pablo. No, Pablo era apóstol, no profeta. Claro, porque es que estamos en una estructura muy contemporánea
donde nos distinguimos por rangos ministeriales. Venga, usted es pastor, es apóstol, es profeta. Pero ellos no andaban detrás de ese tipo de designaciones. Ellos andaban detrás del cumplimiento de una función. Les aseguro que a Pablo nadie le decía don Pablo, ni le decían doctor, ni profeta, ni apóstol. Pablo era Pablo, punto. Como Daniel fue Daniel, y punto. Y cuando a Amós le fueron a decir a profeta, él dijo, yo no soy nada de eso. Yo soy un simple boyero, recogedor de higos, y punto. Porque esto no es un tema de títulos, es un tema de responsabilidad, insisto. Por eso, claro que sí, Pablo lo sabía, Jesús lo sabía y los apóstoles lo sabían, pero no andaban preocupados por esas designaciones. Con respecto a la primera pregunta, el tiempo sí alcanzó. Juan el Bautista, que habla que el espíritu de Elías está en él, entonces la pregunta dice si tiene que ver con ese tipo de profecías. Sí, hay un problema muy serio en la construcción teológica y pues aquí hoy no estamos propiamente ni en un curso ni en un discurso teológico, sino en un discurso sobre ese impacto allí. Pero es que hay textos, por eso lo mencionábamos también en medio de la charla, hay textos que generan un gran conflicto cuando desconocemos el proceso de elaboración teológica. Dice que Eliseo pidió una doble porción del Espíritu. Texto que de manera muy arbitraria y atropellante va a ser utilizado para seccionar al Espíritu, partirlo como una torta de cumpleaños, donde yo me como una porción y quedo antojado y voy y digo, oiga, regáleme otra porción, que yo quedé con ganas. Y entonces el Espíritu Santo lo ponemos sobre la mesa y lo porcionamos como esa torta de cumpleaños, y entonces el uno pide la unción del Espíritu, el otro pide doble porción y el otro pide triple para hacer más que el otro. Entonces, esas comprensiones, esas elaboraciones teológicas tan elementales, tan artesanales, terminan, por supuesto, generando confusiones. Yo no voy a decir aquí que genera maldición y se va a ir para el infierno el que así piense. No, no, no. Esto es un problema que genera confusiones y enredos precisamente en la comprensión. Efectivamente, el espíritu tiene muchas implicaciones, tanto en el rúa del hebreo, como en la comprensión, el neuma del griego, del Nuevo Testamento. Hay unas connotaciones muy profundas. El espíritu no es solamente el Espíritu Santo. De hecho, hay una diferencia teológica interesante entre el concepto del Espíritu de Dios del Antiguo Testamento al concepto del Espíritu Santo del Nuevo Testamento. Tema enredado que no me voy a meter allá ahorita. Pero también existe el concepto del Espíritu como esa voluntad. Miren ustedes, es interesante cuando Dios habla, cuando el Señor le habla a Moisés acerca de Josué y Caleb, que dice que los 10 espías que llegaron atemorizados. Ay, no, somos muy poca cosa, nosotros no podremos. Josué y Caleb rasgan sus vestiduras y dicen, claro que podremos, porque con nosotros está el Señor y tremendo discurso hermoso. Y entonces dice el Señor que Josué y Caleb, por cuanto hubo en ellos otro espíritu. Ay, es que estos tenían el espíritu del diablo y esto es el Espíritu Santo. No, ese espíritu se refiere no al Espíritu Santo, se refiere a la actitud que se toma. Entonces, hay una serie de connotaciones que tenemos que tener muchísimo cuidado para poder comprender el fondo que hay acá. Por lo tanto, y no desconocemos que el Espíritu de Dios estaba sobre Elías y que estuvo sobre Juan, pero necesariamente hay que distinguir también el espíritu en términos de la actitud, el concepto, la mentalidad que se construye en el ser humano a lo largo de su experiencia de vida y también a lo largo de su experiencia con Dios. Tratar de dejar totalmente claro aquí a qué se refiere el texto cuando habla del espíritu de Elías es difícil, no pretendo hacerlo, solamente y más bien quiero ampliar la duda a mi hermano David que la plantea, dejarle muchos más problemas que los que tenía antes de hacer la pregunta.
Excelente, doctor. Ya lo tengo bien presente eso. Ya, ya difícilmente va a volver a pasar. Por favor, recuerda que no tienes que llamarme ni doctor ni pastor. Yo creo que es más como por el respeto. Siempre, incluso aquí la gente lo sabe que cuando son adultos, les hablo de usted. Pero Axel, yo no sé qué pasa con Axel, que desde el principio está haciendo énfasis en que Milton es mucho más viejo que yo. No, es que a pesar de la diferencia, ahora sí me está haciendo sentir mal, Axel. perdón, perdón. Mira, De acuerdo. Pues bueno, ya no quisiera tomar más de su tiempo. Creo que hablo por todo el equipo de UFM, de los alumnos de la licenciatura en teología, de nuestros invitados de diferentes países e intereses. Gracias por su tiempo, gracias por tan grande explicación. Y bueno, yo creo que con esto nos despedimos. ¿Les parece bien a todos si hacemos una oración? Al final, todo es para el Señor. Amado Rey, te damos las gracias por este pequeño espacio donde nos permites intentar comprender quién eres tú, qué buscabas hacer en el Antiguo Testamento, en su redacción, en el impacto que tendría, Señor, para nosotros en el Nuevo Testamento y aún en nuestras fechas, Señor. Te damos las gracias porque nos permites conocerte. Ruego en el nombre de Jesús que esto haya sido de gran provecho para cada uno de nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos sigas capacitando para toda buena obra, Señor, para el crecimiento de nuestras iglesias locales. En el nombre de Jesús. Amén. Axel, perdóname. Es que alguien puso aquí una pregunta que me parece muy interesante que cerremos con esa pregunta. Adelante. Anthony, sobre la pregunta si hoy hay profetas como los profetas de la época bíblica. Yo quiero cerrar con dos palabras muy cortas, diciéndote una cosa, Anthony. Si tú eres una persona que en tu corazón arde la pasión por la palabra, tú eres un profeta. Y lo que te estoy diciendo no es que mandes a timbrar tarjetas con tu nombre y digas que eres profeta. Lo que te estoy diciendo es que asumas con responsabilidad el compromiso que la palabra nos demanda. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.